primera de Pedro, hermanos. Hoy vamos a continuar con sermones de esta epístola. El llamado a una vida santa. Esta es la primera parte de dos que quiero que titulemos así estos mensajes de los versículos que vamos a abarcar del 10 al 17. El llamado a una vida santa. Y yo creo que debemos de ver dos cosas. Y si nos quisiéramos emprender en un camino hacia la santidad, debemos de tener una motivación correcta y suficiente para hacerlo. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es el por qué asombrarnos en la persona de Cristo. Ahí está la clave para que nosotros nos alineemos a su voluntad y queramos realmente luchar contra nuestro pecado. Y si realmente nos asombramos en la persona de Cristo, el resultado va a ser pues una vida de santidad. Vamos a ver esas dos cosas y déjenme darle una lectura a los versículos 10 al 17. Síganme con su vista, dice lo siguiente. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tipo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que, así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con amor durante el tiempo de su peregrinación. Si lo recuerdan, hermanos, la primera predicación que tuvimos de Pedro, nos pusimos en contexto de la audiencia, como dice el versículo 1, a los expatriados de la dispersión, y menciona unas regiones del Asia Menor en las cuales Pedro se preocupa porque ellos están sufriendo. Tal vez mayormente eran cristianos de Jerusalén, o también pudieron haber sido de Roma, expulsados por esa mala fama que les dio Nerón. Y como sea, ellos estaban padeciendo injusticia. Y en los primeros versículos Él les habla acerca de la fe y les dice, necesitan esas persecuciones, esos sufrimientos para probar que tienen una fe verdadera. Si ustedes permanecen hasta el final y siempre tienen la mira hacia la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ahí van a recibir la salvación de sus almas. Y en este versículo 10 en delante, donde nosotros empezamos, está hablando más detalles acerca de esa salvación. Pero sin embargo, hermanos, me llama la atención de que Pedro pudiera tal vez ocupar mucho espacio en su carta acerca de ánimo, porque veíamos que el sufrimiento que padecían esos cristianos es sumarle a todos los sufrimientos que cualquiera de nosotros puede padecer. Aparte de que estaban siendo perseguidos a muerte, torturados, ellos batallaban con su pecado, batallaban con pues, las cuestiones de día a día que cualquiera de nosotros puede tener, roces en sus relaciones, podemos tener alguna pérdida económica como ellos, podemos tener muchos factores en los cuales puede hacer que estemos tristes, abatidos, nos puede atacar una enfermedad, nos puede atacar cualquier tipo de preocupación. Pero Pedro, les habla acerca de este mensaje de que es necesario que la fe se purifique con tal de tener una certeza de la salvación. Pero hermanos, aparte, Pedro les habla acerca de algo que no debemos de dejar de hacer independientemente de las circunstancias. Y eso es procurar tener una vida santa.
A lo mejor algunos de nosotros diríamos, no, pues vamos a dejar eso por un rato, lo de la santidad. Si estamos todos padeciendo en una pandemia, estamos sufriendo de muchos aspectos, hay que dejar eso a un lado y solamente tener sermones acerca de la esperanza, del ánimo, de seguir adelante. Pero la santidad, hermanos, es algo que nunca debemos de dejar a un lado. Y me gusta este mensaje porque Pedro lo integra en su carta, en sus palabras de ánimo. Es una exhortación a que tienen que vivir dignamente. Así que lo primero que vamos a ver, el por qué asombrarnos en la persona de Cristo. En estos versículos del 10 al 12, vamos a ver cómo se asombraron algunas personas, incluso también los ángeles. Así que necesitamos detenernos un poco aquí, hermanos, porque muchas veces nosotros dejamos de asombrarnos de la palabra de Dios. Y yo quiero que veamos la importancia, por qué asombrarnos en la persona de Cristo. Déjenme leerles nuevamente los versículos 10 y al 11 para meditar un poco en estos par de versículos. Pedro les escribe acerca de esta salvación, la que viene hablando del versículo 9. Si quieren lo leo desde ahí. Él les había dicho, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Entonces, acerca de esa salvación de sus almas, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Pedro les dice, ustedes están en una época donde ya se reveló, ya vino Cristo, se hizo hombre, murió y resucitó. Pero déjenme hablarles cómo lo anhelaban las personas del pasado. Y él habla acerca de los profetas. Los profetas, hermanos, eran las personas que recibieron mayor información acerca del Mesías. Ellos, desde la escritura que les deja Moisés en Génesis 3:15, quisieran rastrear lo que vemos aquí, cuando se les da una promesa a Adán. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre su simiente y su simiente, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Desde el Génesis 3, hermanos, los profetas han tenido curiosidad de quién es ese Salvador prometido, aquel que iba a herir en la cabeza a la serpiente. Entonces está diciendo, toda la descendencia de Eva y toda la descendencia pecaminosa de la serpiente van a estar en enemistad, pero va a llegar algún descendiente de Eva que los va a librar de esa maldición. Cuando venía el Espíritu Santo en los profetas, según nos dice estos dos versículos de Pedro, de alguna manera les revelaba y yo creo que les despertaba también mucha curiosidad de saber quién era esa persona. A lo largo de los siglos, tal vez algunos, los piadosos, el remanente fiel, los que más querían descansar del pecado, ponían mucha atención en algunos personajes. Se me ocurre Noé. Bueno, ahí es difícil saberlo, tal vez a lo mejor solamente su familia. Si alguno de su esposa o sus hijos anhelaba cierta liberación del pecado, yo creo que ellos pudieron ver a Noé y decir, tal vez él es el que tanto esperábamos, a lo mejor él es el descendiente de Eva que se refiere en la promesa. A lo mejor pasaban siglos y cuando ya veían algunos salmos de David y cómo Dios le confirmó la promesa de Abraham, de Isaac y de que en esa descendencia y ahora específicamente en el linaje de David, a lo mejor algunos de ellos tenían expectativas en algunos de sus hijos, que tuvo varios. Tal vez algunos pensaron, puede ser que Salomón sea. Y de alguna manera ese era el anhelo que querían ver los profetas. Cuando ellos mismos estudiaban la misma revelación que les daba el Espíritu Santo, ellos se asombraban, hermanos. Yo creo que batallaban, tenían muchas cuestiones, muchas interrogantes en su cabeza, pero sin embargo lo anhelaban ardientemente. No debemos de dudar de eso. Quienes más anhelaban saber quién era el prometido
el prometido, y se esforzaban para saber con exactitud en qué tiempo vendría, en qué época, qué persona sería, eran los profetas. Yo creo que ellos empezaban a armar todas las predicciones de los escritos de los demás. A lo mejor si yo era Daniel, iba a los escritos de Isaías, también tenía los de Jeremías, y trataban de armar acerca de todas esas profecías. Y ellos hacían un esfuerzo por indagar, como dice aquí, la persona y el tiempo que indicaba el Espíritu Santo. Ellos se esforzaban, hermanos, y sin embargo, estaban perplejos de sus sufrimientos. Me llama la atención porque no solamente indagaban en la persona, sino que ya sabían que esa persona tenía que sufrir. Y aparte de sufrir, sabían que esa persona iba a recibir mucha gloria de Dios. Yo creo que podemos plantear un escenario como el de Isaías. Quiero que me acompañen a Isaías 50. Ahorita una de estas citas que nos leía nuestra hermana Alejandra durante los cantos. Y cantamos, ¿no? Gracia de nuestro Dios que Él derrama. Es porque es algo asombroso. Si tan solo estuviéramos en el contexto de Isaías, en el cual toda la nación de Israel se volvió al pecado. Todas las tribus del norte están pecando deliberadamente contra Dios. Y este profeta tenía un anhelo de descansar de esto. Y de pronto Dios le revela cosas extraordinarias como la que tenemos en el versículo 50. Dice el versículo 6, solamente ese se los voy a leer. Dice: ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Yo no sé qué tantas interrogantes tendría Isaías en su mente, pero si Dios me revela esto y escribe esto y dáselos a la nación de Israel, va a venir un Salvador, pero Él va a sufrir de esta manera. En esa época, pues ellos, mayormente yo creo los judíos, usaban la barba y tal vez empezó a jalar. ¿Cómo se sentirá? ¿Y por qué dice aquí que literalmente le van a escupir? Y sabemos que eso se cumplieron, ¿verdad? Él todavía no sabía que se iba a cumplir la persona de Cristo con los soldados romanos, pero él se detenía ahí y seguramente se quedaba perplejo de los sufrimientos. ¿Por qué un Salvador tiene que sufrir tanto? Y debemos de aceptar lo que nos dice Pedro, porque es inspirado por el Espíritu Santo. Ellos se quedaban asombrados, hermanos. Podían tener esas lecturas y a lo mejor se conmovían, tal vez derramaban lágrimas, porque ellos esperaban un Salvador y decían, tiene que sufrir, y no entendían muchas cosas, pero ahí apuntaban, ¿no? Tenía que ser un sacrificio perfecto delante de Dios. Denle la vuelta ahí mismo en Isaías, pero ahora en el capítulo 52, los versículos 13 al 15 les leo. Oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les había contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Y otra vez, un pasaje bastante perplejo. Nosotros no batallamos eso, pero es como un acertijo en lo cual ellos decían, en estos 3 versículos está diciendo que lo van a golpear brutalmente, a tal grado que va a quedar desfigurado. Va a ser un asombro verlo. Yo creo ni siquiera vamos a querer voltear y fijar los ojos por más de un segundo a una persona que la desfiguraron. Y al mismo tiempo nos habla de las glorias que ellos querían comprender, porque dicen, llegará, en el 15, él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él. Ellos también querían saber exactamente cómo va a pasar. A lo mejor algunos judíos pensaban, ya se cumplió en el momento de la resurrección, en la ascensión, pero todavía, hermanos, puede
sorprender a más naciones y sabemos que es en su segunda venida. Las glorias de Cristo Jesús todavía se tienen que seguir cumpliendo. Y eso es lo que sucedía con los profetas. Aquellos que Dios tomaba y se relacionaba íntimamente con ellos, los que podían escuchar su revelación, tal vez como Moisés cara a cara platicaba. Los demás tal vez no tenían una revelación tan directa como Moisés, pero era una conversación tan clara seguramente en sus mentes, en sus corazones, en las revelaciones, tal vez un tipo de éxtasis a veces, como se nos describe en los profetas mayores y menores. Venía el Espíritu Santo y les daba esas revelaciones que los dejaban asombrados. Y solamente quise hacer este esfuerzo, hermanos, para ver que en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo, hubieron hombres piadosos y mayormente los profetas que se podían quedar sorprendidos de todas estas profecías. Estaban anhelando ya conocer a esa persona. Y no solamente los profetas, fíjense en el versículo 12, regresando a Primera de Pedro. Dice, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Algo más que nos dice Pedro, los profetas trabajaban y trataban de entender los tiempos, la persona de Jesús, pero llega un punto, no sabemos cómo, pero Dios les daba esa convicción, esa seguridad y les decía, puedes indagar más horas, está bien, puedes indagar varios días, pero todo el esfuerzo que tú hagas, todo el trabajo que tú hagas va a ser para la posteridad, para las próximas generaciones. Tú no vas a resolver este acertijo, en tu época no te corresponde, pero les vas a dejar un buen avance a los demás. Como lo vemos con Daniel, él agarra la escritura de Jeremías, ve que se cumplen 70 años, empieza a clamar a Dios, le da otras revelaciones acerca de los días futuros. Y todo ese trabajo que hizo Daniel, en algún punto yo creo que Dios les daba descanso y decía, ese trabajo lo van a necesitar naciones futuras, generaciones futuras. Es lo que está diciendo Pedro. Tú no te sirves a ti mismo, tú quieres sacar todo el beneficio y resolver quién es el Mesías prometido, pero estas cosas son para generaciones futuras. Y Pedro ahora está dirigiéndose a la audiencia actual. Ustedes recibieron el Evangelio, por eso los están persiguiendo. Alguien lleno del Espíritu Santo les predicó y les reveló, ya les pudo desglosar bien todas esas profecías, les llamó al arrepentimiento y ustedes son parte ahora del pueblo de Dios. Y agrega al final, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Eso es algo tan sorprendente, tal vez en esta traducción no se percibe tanto, pero déjenme leerles cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Esta versión dice lo siguiente: todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Parece que está hablando de un presente continuo. Los ángeles desde antes se han asombrado, pero se seguirán y se siguen asombrando. Y debemos de considerar algunas cosas, hermanos, para que los ángeles se asombren. Es que también ellos no pueden vivir y experimentar lo que es el Evangelio para el hombre, porque ellos son ángeles. Dios no vino a dar su vida, no tomó forma de ángel para redimir a los ángeles caídos que se rebelaron contra él, sino que tienen una naturaleza distinta a la de nosotros y ellos ven y dicen, él se hizo hombre y está redimiendo a personas que ejercen fe en ese mensaje y ellos se asombran. Yo creo que el asombro, hermanos, en lo personal pienso que ellos están viendo la manera gloriosa como produce en ellos fe, como ellos entregan su voluntad libremente
Y al mismo tiempo, ellos pueden percibir por los actos de los hombres cómo se les fue dado un corazón nuevo. Entonces, eso maravilla a los ángeles, maravilla. Ellos, parece que el sentido de la palabra griega es como si se pararan de puntitas y quieren ver así con mucho asombro algo que ellos no pueden experimentar. Ellos no pueden experimentar el perdón de sus pecados, el cambio de deseos, donde antes aborrecían a Dios y ahora aman a Cristo Jesús y se entregan. Entonces, yo quiero, hermanos, que nosotros consideremos también asombrarnos. Este es un mensaje que yo creo que Pedro les está diciendo. Así se asombraban en el pasado, así se asombran los ángeles. El mensaje que les fue entregado a ustedes no es cualquier mensaje, pero pareciera que por las circunstancias en las cuales están viviendo se les puede perder de vista ese asombro. Y eso nos pasa a cualquiera de nosotros, hermanos. En algún punto la vida nos envuelve, los quehaceres diarios, esta vida que gira rápido, ¿verdad? Hay tantos pendientes y nosotros no vivimos en una gran ciudad, pero en fin es una ciudad y tenemos una vida algo acelerada. Sin embargo, yo quiero que nos detengamos aquí, hermanos, y les había dicho, debemos de asombrarnos en la persona de Cristo. Y quisiera que ese sea el mayor llamado. Bueno, solamente son 2 llamados, que recordemos esa importancia y hagamos un esfuerzo, porque si no nos asombramos de la persona de Cristo, hermanos, no vamos a tener la motivación suficiente para esforzarnos a vivir en santidad. Y quiero aplicar algo personal. Sí da así como que algo de vergüenza, ¿no? Compartir algo íntimo. Y se los voy a compartir no con intención de que vean que yo soy una persona de una piedad elevada, por así decirlo. Yo sigo luchando, hermanos, con asombrarme de la palabra de Dios. Pero por la gracia de Dios, al menos algunas pequeñas ocasiones, he sabido acerca de este asombro. Y todo fue porque, bueno, los que tenemos un contexto bautista, a veces tenemos un extremo de influencia en el cual te piden reprimir los sentimientos por ver, digamos, a tus hermanos. Me cae mal porque a veces uno dice, tus primos los pentecostales, no, ya son hermanos, tienen el Espíritu Santo. Entonces, a veces el ver el extremo donde ellos, no todos, pero algunos están en el extremo de anhelar experiencias de éxtasis y muy sobrenaturales, eso hace que digan, cuídate de eso. Ahí se me hace que no está el Espíritu Santo. Entonces, tú creces en ese contexto y como que ya de plano te haces muy frío, muy intelectual y solamente voy a leer, voy a comprender, pero no buscar una experiencia mística. Eso suena como que no es tan correcto. Pero hermanos, yo quiero decirles que es necesario asombrarnos. Es necesario asombrarnos y no tiene muchos años para acá que yo he empezado a anhelar ese tipo de experiencias, de entrar en un asombro, primero que nada, fundamentado en la Escritura. Que el conocimiento te lleve a amar a Dios, a derramar lágrimas, ya sea de gozo, ya sea porque sientes que tu pecado te abruma. Pero quiero compartirles una de esas ocasiones donde ustedes saben que prediqué Lucas y cuando me voy acercando a los últimos capítulos donde viene la crucifixión de Jesús, era tan difícil para mí a veces agarrar la Biblia, porque yo oraba y decía, son las cosas más sorprendentes que podemos tener los creyentes y me siento tan incapaz de transmitir eso. Las estoy disfrutando, pero quisiera transmitirlas. Y fueron unas semanas bien difíciles y me sentí identificado porque cuando ya estabas en la pasión de Cristo, de que lo golpeaban, de que lo mataron, me ponía a leer comentarios, escuchar sermones y los mismos pastores decían lo mismo. Estoy sufriendo tanto, no saben cuánto sufro estos días por predicar esto, por indagar.
Y ese sufrimiento, hermanos, lo pude ver en muchos pasajes, pero tal vez el que me marcó mucho fue, déjenme leérselos, Lucas 23. Ahorita lo podremos leer así tranquilo. Son 3 versículos, 4, en los cuales podemos pasar de largo y no nos asombramos, hermanos. Pero yo quiero compartirles al menos un poco de mi experiencia y puedo ver que es gracia de Dios y ese esfuerzo que uno tiene que hacer para asombrarse. Es tan rico, ¿no? Todos estos capítulos de finales de los evangelios, pero en específico el 50 al 53. Dice, había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había estado de acuerdo con el plan y el proceder de los demás, que eran de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en un lienzo de lino y lo puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Y de alguna manera yo llegaba y apenas empezaba a leer un versículo y se me quebrantaba el corazón y tenía que derramar lágrimas porque no podía entender a la luz de los otros evangelios que este hombre, José de Arimatea, siempre fue un creyente de la secreta. Y yo podía ver aquí, dice, él anhelaba la venida de Jesús, pero a la vez tenía miedo de identificarse como discípulo. Siempre estuvo a escondidas, por eso no estuvo de acuerdo con el concilio que juzgó a Jesús. Pero él llega a un punto, y me sorprendía mucho eso, cómo es que en la muerte dice, ya no más, yo tengo que ser valiente, dice, osadamente entra y le pide el cuerpo a Pilato, y no era cualquier cosa hacer eso. Y lo que más me quebrantaba era echar a volar la imaginación, y de alguna manera pues sabemos que llega Nicodemo con él, le ayuda, y están los dos. Pero yo digo, ¿cómo es que aguantaron ver el cuerpo destrozado? Ellos lo vieron, hermano, lo tuvieron que lavar, envolver. Y al mismo tiempo tú puedes ver el amor que transformó la vida de ellos. Tal vez no entendían muchas cosas, pero su fe les hizo actuar. Y así como este pasaje, yo sentía que quería ir, estudiarlo, y me topaba y me regresaba y tenía que orar y decirle a Dios, yo fui culpable de que te pasara eso. Y es una experiencia, hermanos, que yo se las comparto, no me pasa todos los días, pero seguramente pasa porque tú te esfuerzas por asombrarte, te esfuerzas por entender el Evangelio y la obra de Cristo Jesús. Y esa es la invitación, hermanos. El hecho de que ustedes lo escuchen de una tercera persona, que sea de ánimo a ustedes, porque eso mismo tiene que ocurrir con ustedes. A mí, pues se oye feo, pero tal vez en mi desgracia no me tocó exponerme a este tipo de enseñanza donde decía, el mensaje de la palabra es real, te debe conmover, te debe hacer sentir un asombro como el que dice Pedro. Ellos se asombraban, hermanos, y nosotros no debemos de perder ese asombro. Si no tenemos ese acercamiento reverente y pedirle mucho a Dios, eso es una obra especial del Espíritu Santo que solamente Él tiene que producir en nuestros corazones esa capacidad de asombro, una sensibilidad que nos haga postrarnos en adoración cuando vamos a leer la Escritura. Cuando ocurre eso, hermanos, no podemos seguir siendo las mismas personas. Fíjense, la segunda parte del sermón, el resultado de asombrarnos por Cristo. Ya les está diciendo, Cristo, su obra, es digno de asombro. Los mismos ángeles se asombran, los profetas se asombraban, pero fíjense ahora cómo dice el versículo 13 de Pedro. Por tanto, si ellos se asombraron, y es tan importante asombrarnos de la obra de Cristo, dice, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Ese por tanto está uniendo, pues, si ellos se asombraron,
tú también debes de asombrarte. Y a raíz de eso, tú también debes de preparar tu entendimiento para la acción. La Reina Valera 60 dice lo siguiente: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es una figura de lo que Pedro quiso darles a entender. Es una cultura donde usan túnicas y tienen un cinturón donde si tú vas a correr y te vas a mover desplazar a un lugar de manera rápida y quieres hacerlo cómodo sin tropezarte, se subían un poco los vestidos, las túnicas, y se las amarraban para que pudieran caminar libremente. Entonces eso lo entendieron, es una traducción más literal, la Reina Valera 60. Entonces, ciñe tus lomos, pero del entendimiento. Prepárate para ir a un lugar en el cual tienes que ser asombrado. Les está diciendo a esta audiencia, por tanto, debe de haber una respuesta al asombro de Cristo Jesús. Tienes que buscarlo, tienes que hacerlo, y a raíz de eso tienes que actuar. Dice, es como si les dijera en pocas palabras Pedro, ponte listo. Así decimos ahora. Ponte listo en el siguiente movimiento que vas a hacer. Sé sabio. Cuando le damos un consejo a alguien, decimos, analiza bien las consecuencias de tus acciones. Tienes que plantear todos los escenarios de una gran decisión que vas a hacer y decir, ¿qué me conviene más? ¿Dónde va a haber mayores consecuencias? Entonces tenemos que calcular fríamente nuestras acciones. Y yo creo es eso. Actúa de la mejor manera. Y acuérdense, lo que va a empezar aquí a introducir es nuestra lucha contra el pecado. Ese es el tema a donde Él quiere llegar. Están sufriendo, pero yo creo que un buen consejo, y que ese consejo siempre va a ser universal y todos lo necesitamos, es luchar contra nuestro pecado. Dice los versículos 14 al 16, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Pedro está alimentando esa acción con una esperanza a la segunda venida de Cristo. Me ha pasado recalcar un poco esto, pero es el final del versículo 13, porque les está diciendo la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Vale la pena que luches en santidad? Porque tu motor es esa esperanza. Te voy a recordar que si eres hijo de Dios, debes de comportarte como tal. Debes de distinguir que ya si pecas es de una manera deliberadamente. Si Él les está diciendo, pongan atención, prepara tu entendimiento para la acción, y lo dice, como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías en tu ignorancia. Eso es una gran responsabilidad, hermanos. Ahora nos debe distinguir la obediencia de los mandatos de Dios. Antes lo desobedecíamos, pero si ahora somos hijos de Dios y comprendimos su perdón y nos dio un corazón nuevo, ya no más, hermanos, somos ignorantes de las cosas que hacemos. Nosotros, si pecamos, nos gusta ocultar el pecado y tranquilizar nuestra conciencia, pero dice, no, eso ya no aplica en los hijos de Dios. Ya no aplica que tú le andes echando la culpa a cualquier otra cosa. Me gusta mucho la carta de Santiago, está aquí enseguida de Primera de Pedro. Si retroceden a Santiago capítulo 1, les leo el versículo 14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Él está escribiendo a cristianos y dice, descarten que Dios los tienta, descarten incluso que Satanás los tienta. Si tú llegas a pecar es por tu propia pasión, tus propios deseos. Eso nos recuerda, hermano, la realidad de que los deseos siguen. Seas hijo de Dios o no, esos deseos de pecar siempre nos van a acompañar por el resto de nuestras vidas.
Ahora la diferencia es que ya estás consciente de que no te debes de amoldar a esos deseos. El creyente ahora quiere amoldarse a la persona de su Salvador. Si Dios es santo, tú tienes que ser santo. Si Dios es completamente diferente a cualquier ser y no tiene ninguna relación con el pecado, así tienes que tú vivir de ahora en adelante. Déjenme leerles también Efesios en el capítulo 2. Efesios 4, 22 al 24. Dice, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Es una realidad, hermanos, que cuando el creyente ejerce su fe, ocurre la regeneración, la justificación. Tú eres una nueva persona, pero te queda vestidura del antiguo hombre. Y dice, aunque seas creyente, te tienes que ir despojando de todos esos pensamientos que antes te tenían enviciado, ¿no? En actos, en hábitos que deshonraban a Dios. Y poco a poco la vida del creyente, hermano, es un despojarse, es limpiarte y tratar de ser santo, porque ahora eres hijo de Dios. Tienes que dar a conocer esa gran realidad. Si eres hijo de Dios, te vas a comportar como Él. Así que yo quiero que vayamos a las citas, a las referencias del Antiguo Testamento, donde Pedro obtiene esto. Nuestro Señor Jesús, Él mismo la citó, pero Él vino desde Levítico y otros pasajes más. Si vamos a Levítico capítulo 11, vamos a ver cuando se dieron por primera vez estas declaraciones. Y quiero que al menos hagamos un esfuerzo rápido por recordar en qué contexto se les dio. Fíjense, Levítico 11:44. Porque yo soy el Señor, su Dios. Por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Todos los versículos anteriores estaba hablando de los animales inmundos. Y él quería hacer una diferencia entre la nación de Israel y que se notara a las demás naciones. Algo muy sencillo. Si llegaban y, no, pues matamos un marrano, éntrale a unas carnitas. Y el judío, ¿qué tenían que hacer? Ese animal yo no lo como. Pero pues no hace nada, no es venenoso, no pasa nada. Pero Dios estableció que yo debo de vivir de una manera distinta. Y eso está prohibido para mí. Como sea, eso hace una diferencia. La nación de Israel, no, ellos no le entran a muchos animales. Son inmundos para ellos, son diferentes a nosotros. Dios quería hacer esa distinción, pero miren, yo creo que está más marcado ahí mismo en Levítico, en el capítulo 19, versículo 2. Habla a toda la generación de los israelitas y diles, santos serán, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Y después empieza a dar muchas leyes de la siguiente naturaleza. Fíjese, cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre, a su padre, guardarán mis días de reposo, yo soy el Señor su Dios, no se vuelvan a los ídolos, ni se hagan dioses de fundición, yo soy el Señor su Dios. Y empieza a dar muchas leyes donde dice, yo soy santo, yo soy apartado, no tengo nada que ver con el pecado y así quiero que sean ustedes, porque están viviendo en medio de naciones donde adoran otros dioses, tienen inmoralidades sexuales, tienen perversiones terribles en cuanto a su vida moral, sacrifican sus hijos a los ídolos, etc. Pero yo quiero que sean una nación diferente, sean santos porque yo soy santo. Último pasaje ahí en Levítico, pero ahora en el capítulo 20, dice el versículo 7 otra vez, santifíquense pues y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Y todo el contexto de eso es en cuanto
a la contaminación de dioses, por ejemplo, los que en el versículo 2 ofrecen sus hijos a Moloch. Habla en el versículo 5, dice no se van y se prostituyan en pos de ese Dios. Pero fíjense lo que dice el versículo 6, en cuanto a la persona que vaya a los adivinos o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la exterminaré de entre su pueblo. Está diciendo, ustedes no tienen nada que ver con ese tipo de personas, brujos, adivinos, que consultan otros seres para saber la suerte de ustedes. Y ese es el principio que quiere dejar a la nación. Yo soy diferente, ustedes van a ser diferentes, porque viven en un mundo caído, donde todo está pervertido, y ustedes tienen que ser distintos, sean santos, porque yo soy santo. Es un principio de separación y de distinción en el mundo. Vamos a leer el último versículo. Dice en 1 de Pedro, estamos 17. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Les está diciendo, sean congruentes con lo que están afirmando. Si tú eres cristiano, cualquiera de nosotros, hermanos, elevamos oraciones a nuestro Dios. Nos dirigimos a Él en nuestras oraciones. Pero dice, si tú estás orando eso, hay una gran responsabilidad, porque tú tienes que ser una muestra de que vives dignamente conforme a tu llamado. Dios no tiene nada que ver con el pecado, tú tienes que vivir igual. Si aquí le cantas a Dios y siempre le oras, también tiene que ser en cualquier lugar, a cualquier hora de la semana, con cualquier amistad que tengas. Porque es bien fácil, hermano, estar aquí y no, pues cantamos bien padre todos los cantos. Yo lo disfruté mucho. Bueno, porque lo hicimos en ese sentido de congregacional y se siente bien, ¿verdad? Cantar y adorar al único que se merece. Pero como creyentes, si no nos santificamos durante la semana, eso se nos puede olvidar y vamos a deshonrar a Dios. Tal vez muchos no nos verán, pero Dios sí nos está diciendo, tienes que ser diferente. Con una sola persona que afectes, ya no estás viviendo dignamente a tu llamado. Fíjense, la Nueva Biblia Viviente, esta traducción, dice de este versículo, el 17, ya que ustedes dicen que es su Padre el que juzga las obras de cada uno sin tener favoritos, entonces vivan dándole la honra mientras estén de paso por este mundo. Nos deja otro principio. Esto es pasajero, hermanos. Nosotros no estamos aquí para quedarnos. Nosotros debemos de vivir conforme a otra nacionalidad. Y tengo un amigo misionero canadiense y pues es un poquito distinto el caso, ¿no? Quiere aprender la cultura de México, pero pues para alcanzarlos y está viendo un partido de fútbol con Canadá y le mando un mensaje, ¿a cuál le das? Y es bien difícil para mí. Pero digo, pues lo bueno es que puedes festejar a cualquiera de los dos y meten gol. Ya te haces para un lado porque él sabe que se tiene que hacer como mexicano, pero en este sentido la nacionalidad, hermanos, nunca la debemos de perder. Si pertenecemos al reino de los cielos, ahí es como debemos de siempre apuntar nuestra vida y comportarnos y vivir como que ya vivimos ahí. Debemos de amar a Dios, vivimos bajo la premisa de que este mundo es pasajero y cualquier sufrimiento que venga por amarle vale la pena. Vale la pena, hermanos. La lucha contra el pecado y el sufrimiento es pasajera. Nos espera, hermanos, Cristo. Es lo que decía en el versículo 3. Esa esperanza, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Y aquí también dice, todo este tiempo de su peregrinación. ¿Por qué? Porque llegará un momento, hermanos, donde vamos a volver a ver a Cristo Jesús. Y
juntando un poquito la primera parte de este sermón, no debemos de seguir, de detenernos y asombrarnos y anhelar esa segunda venida. Así como vivían en expectativa los profetas y decían, ya quiero que venga Cristo Jesús, quiero conocerlo. Nosotros también debemos de vivir de esa misma manera, pero santificándonos. ¿Por qué es tan importante que Pedro le diera este mensaje a los perseguidos? Porque fácilmente en un momento de prueba de tu fe podemos renegar. Podemos decir, no, yo claudico aquí. Ya vi, parece que en esos días estaban próximos o cerca de inventar una silla al rojo vivo, en el cual pues ahí los castigaban y otras cosas muy salvajes que se veían. Si ellos ven que por causa de Cristo pueden llevarse esas persecuciones, necesitaban tener una fe firme y ser santos, porque iban a vivir en medio de un mundo caído y ellos tenían que dar buen testimonio a la par de perseverar en su fe. Porque es como decir, ¿de dónde vienes tú? No, pues de allá de Jerusalén. ¿Qué andas haciendo hasta acá por India? Pues tuve que correr porque me quieren matar. Oye, pero pues no veo mucha diferencia contigo, pues eres igual que yo. Te he visto adorar a otros dioses, te he visto en que engañas a tu esposa. Entonces no tiene congruencia eso, hermanos. Lo que buscaba Pedro es que el evangelio se esparciera y ellos siguieran viviendo conforme a su llamado santo. Donde quiera que sean esparcidos, tienen que dar ejemplo de que Cristo transformó sus corazones. Y es lo mismo para nosotros, hermanos. Podemos estar en días de aflicción y nuestra lucha contra el pecado no se debe detener. Repasando, ¿cómo le vamos a hacer? Porque la orden ahí está, sed santo porque yo soy santo. Pero muchas veces no podemos luchar contra nuestro pecado, hermanos. No podemos decirle no podemos decir ya no me voy a conformar a los deseos de mi pasado. Ahora me tengo que conformar a los deseos de ahora. Y si estoy batallando mucho en hacer eso, hermanos, es porque no me estoy asombrando en la persona de Cristo. Les invito que vayan a solas en oración y mediten. Digan, yo creo que tengo que ser sincero, pero pues ese pastor que tenemos dice que se puede llorar, que se puede quebrantar uno con la escritura. Y es porque yo lo veo, hermano, a lo largo de todos los siglos. No es algo porque yo sepa, sino que desde las escrituras, todos aquellos que tienen un encuentro con Cristo pueden acuñarse frases como la que veíamos en el versículo 6, ahí mismo en Pedro, si no me equivoco. Perdón, en el 8, a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Esos eran los creyentes a los cuales se dirige Pedro. Ustedes ni siquiera pueden encontrar palabras para describir ese gozo, porque ellos lo entendían, hermanos. Ellos podían gozarse de su salvación, pero tienen que seguir firmes en esa salvación. Oremos, Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje y queremos pedirte ayuda, Señor, porque a veces podemos tardar muchos días, meses tal vez, sin asombrarnos de la obra de Cristo a favor de nosotros. Te pido, Padre, que derrames tu gracia en la vida de mis hermanos, que en sus tiempos de devocionales ellos puedan ser asombrados una vez más, cada uno de nosotros, Señor, que podamos hacer más sensible nuestro corazón para que sea el motor en el cual nosotros veamos, Señor, que tú lo que hiciste en la cruz es tan grandioso, tan maravilloso, no se puede escribir, Padre, y te mereces una vida santa. Te mereces eso, Padre, y mucho más. Mereces absolutamente todo nuestro ser, nuestros pensamientos. Mereces, Padre, hijos que luchemos, Señor, contra nuestro pecado y hagamos cosas radicales para cortar de tajo todas aquellas cuestiones, amistades o hábitos, Señor, que nos llevan a pecar. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que lucha contra su pecado, a ser santos, Padre, porque tú eres nuestro Dios.
A ti te cantamos y tú eres santo, Señor. Agradecemos una vez más por tu palabra y oramos en Cristo Jesús. Amén.